Los Corresponsales, un programa dedicado a observar la imagen que tiene México fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas extranjeros que todos los días reportan sobre el país en los medios internacionales. Fin de una época política para Argentina. Después de un largo periodo gobernado por la pareja Kirchner, todo parece indicar que Argentina dará por fin un viraje político. Para la segunda vuelta de las elecciones argentinas acuden de un lado el heredero del kirchnerismo, Daniel Scioli, y el opositor Mauricio Macri. Fue Macri quien estuvo a punto de ganar la primera ronda electoral. Sin embargo, también hay un tercer actor político que puede jugar un papel definitorio. Sergio Massa, del Frente Renovador, quien obtuvo el 21% de los votos y podría inclinar al final la balanza hacia uno de los dos finalistas de la temporada. Para aproximarnos a las elecciones argentinas de este año, hoy hemos invitado a Alejandro Manrique, editor de América Latina para AP. Soy Ricardo Rafael y esto es Los Corresponsales. Bien. La compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las largas colas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian. Não resistiu aos tiros que levou no peito e na barriga. Dicen que falta. ¿Cómo no vamos a saber lo que falta si faltaba triplicar los parques industriales? Faltaban 45.000 policías nuevos. Faltaba el desarrollo de la industria nacional. Me falta tiempo para contar todo lo que faltaba. Voy a afianzar lo que se hizo, porque lo importante no es cambiar por cambiar, sino hacer cosas para siempre. Hoy, lo que ya ha sucedido cambia la política de este país. Porque todos los argentinos, al final queremos lo mismo, que el Estado no nos abandone y que nadie se robe lo que es de todos. Eso es lo que queremos los argentinos. Esa es la Argentina que queremos todos. Y es hoy, es acá, es ahora. ¡Todos juntos! Alejandro, muchas gracias por acompañarnos a los corresponsales para hablar de esta segunda vuelta en Argentina. Algunos dicen el fin del kirchnerismo. Nos vas a decir si es cierto o no. Pero déjame comenzar pidiendo que me narres un poco cómo acabó la primera vuelta. ¿Quiénes jugaron y cuál fue la fotografía final? Bueno, la primera vuelta fue una sorpresa. Las encuestadoras estaban muy equivocadas en algún sentido. La primera vuelta competían 3 candidatos, digamos, entre muchos otros, que tenían la ventaja, pues. Daniel Scioli, que es el candidato oficialista del Frente para la Victoria. Está Macri, Mauricio Macri, que es el alcalde de Buenos Aires. Muy buena gestión como alcalde. Es el candidato, digamos, opositor de centro derecha. Y estaba Sergio Massa, que era como el tercero en discordia, pues. La Constitución prevé una mayoría que no se alcanzó en la primera vuelta para ninguno de los 3 candidatos. Aunque resulta que Macri estuvo a nada de lograrla. Estuvo muy cerca, la diferencia fueron 3 puntos porcentuales, llegando a 4 puntos porcentuales. A ver, tengo aquí, Macri es el candidato de oposición al kirchnerismo. Así es. Y estuvo a punto de ganar. Es decir, el electorado argentino le está diciendo no a 10 años de kirchnerismo. Aparentemente. Faltan... Pero explícame, hace un rato dijiste supuestamente oposición y ahora dices aparentemente. ¿Macri es o no es de oposición? Macri es de oposición, sí, a un gobierno que, digamos, ha tenido como resultados mixtos. Por un lado, logró sacar al país de la crisis de la deuda en 2001. Digamos que estableció una serie de programas y de subsidios para los pobres que los ha ayudado y los ha, digamos, ha tratado de entrar en la clase media nuevamente después de ese golpe en la crisis financiera. Es un gobierno que inició los juicios contra la dictadura, que nunca pues, se habían realizado. Y sin embargo, 25% de inflación y casos de corrupción que no han dejado golpear, sobre todo a Cristina Fernández de Kirchner. Pues digamos que la han empezado a golpear, pero sobre todo ha sido como un poco el tema de la gestión de la economía la que la ha afectado. Y cuando el panorama se pensaba que era un respaldo total hacia Cristina y hacia el kirchnerismo con Scioli, no sucedió.
Aunque Macri estuvo ganando incluso hacia la medianoche Argentina. Ayúdame a entender, ¿cuál es el argumento con el que llegó a la campaña Mauricio Macri? Macri llegó a la campaña diciendo que hay una mala gestión de la economía. De la economía, no se metió con el tema corrupción. Se metió, pero no a fondo. Cuando hubo un escándalo con el robo de unas casillas electorales y el incendio de las casillas electorales en Tucumán. Pero su argumento fuerte es la economía y reinsertar a Argentina en la economía del mundo. ¿Cómo quedó Daniel Scioli? Scioli es un hombre muy cercano a los Kirchner, fue vicepresidente, ha jugado un papel destacadísimo en el justicialista. ¿Dónde está hoy Scioli? ¿Por qué no llega con buen resultado? Yo creo que Scioli está un poco desesperado ahorita. Llega a las elecciones, a un debate presidencial, llega desesperado. Yo creo que en una línea muy delgada entre desmarcarse de los Kirchner sin perder el voto de los kirchneristas, que es como el 30%. O sea, soy kirchnerista, pero no. Soy kirchnerista, pero no, porque yo ofrezco un cambio moderado. ¿Cómo se definen frente a Perón ambos? Frente a Perón, yo no sé cuál estaría más cerca, la verdad. Me parece que ambos... Es difícil para los mexicanos entender, pero se pelean la figura de Perón como aquí nos pelearíamos la de Benito Juárez. Digamos que no es que se peleen la figura de Perón, pero sí se pelean como, digamos, su intención de proteger al pueblo, su intención de darle subsidios. Ambos con dos caminos muy distintos. Uno, reforzando los programas de Cristina Fernández, el otro diciendo, abramos un poco más la economía, démosle acceso a la gente al dólar, trabajemos más eficientemente. Sergio Massa llega en tercer lugar, 21% de los votos, ya no va a la segunda vuelta. No va a la segunda vuelta. Pero, como pasa en las segundas vueltas, puede ser alguien que le diga a su electorado, ¿con este o con este? Pues ¿Dónde ves a Massa jugando? Yo creo que Massa no ha dado un guiño claro, digamos, se ha inclinado, por supuesto, hacia Macri. Mucho más hacia Macri. Mucho más hacia Macri, pero no es explícito. Pero a ver, ¿tiene un acuerdo político con Macri? No sabemos. No sabemos. ¿Qué pasaría si Massa se inclinara por Daniel Scioli? Yo creo que la verdad la elección va a estar muy cerrada. No creo que dependa tanto de Massa. Creo que va a depender de lo que suceda o lo que va a suceder en el debate. Va a depender de la última semana, que en política es muchísimo tiempo, y va a depender finalmente del voto de la clase media y de la clase obrera. A Macri tú lo ubicas de centro derecha. Le preocupa el pueblo desde el centro derecha, digamos, para entender el juego. Sí. Ahora, a partir de ahí, sí podríamos estar viendo un cambio geopolítico en América Latina. Totalmente. Es decir, de pronto estos gobiernos de izquierda en Bolivia, Ecuador, perderían un aliado importante. Macri ha sido clarísimo en eso. Ha planteado reformas moderadas económicas y no ha sido tan claro, pero en política exterior ha sido clarísimo. Él no va a ser, digamos, parte de ese club de la izquierda de Nicolás Maduro, Evo Morales, Rafael Correa. Él ha dicho que va a hablar fuerte en temas de Venezuela, que va a exigir, por ejemplo, la liberación de Leopoldo López. Entonces eso implica un cambio muy, muy fuerte, digamos, en el panorama de la izquierda latinoamericana. Ahora, déjame entenderlo. ¿Lo verías más cerca de Uribe? ¿O sentirías un perfil más similar a Felipe Calderón? Sí. ¿Dónde pondrías a Macri para entenderlo? Estaría más cerca de Álvaro Uribe, estaría más cerca de Felipe Calderón de lo que ha estado Cristina, ¿no? Pero yo lo veo no tan de derecha como Uribe, y un poquito más hacia el centro de Felipe Calderón. Es una nueva ronda política para Argentina. Con Cristina Fernández, la relación de México no fue tan estrecha. Siendo muy estrecha la relación entre argentinos y mexicanos, no vimos realmente fluir una gran amistad, sobre todo con Cristina, más que con Néstor Kirchner. Y yo te preguntaría, ahora, ¿cómo fluirían las cosas? ¿Dónde ves la relación entre Macri, eventualmente presidente de Argentina, y México? ¿O no te parece que sea relevante? No, me parece que tiene una visión exterior mucho más amplia que la que tenía Cristina. ¿Más global? Más global y como más de apertura hacia otros países y no solamente, como te digo, a la izquierda latinoamericana. Entonces yo creo que tanto Colombia como México como otros países tendrían como el chance de estrechar más sus lazos y de establecer una política exterior mucho más fluida. Ahora, con Macri que con Scioli. O sea, a Scioli lo verías más hacia adentro, a Macri más abierto al mundo. Sí. Ahora, abierto al mundo desde Argentina quiere decir una de dos cosas. El estilo chileno,
que siempre logra balancear entre el cono sur y, digamos, América Central, Mesoamérica, y este imán que implica Brasil, siempre presionar las cosas para que el cono sur tome, el Mercomún tome relevancia sobre el resto de América Latina. ¿Dónde ves a Macri? ¿Más sureño o más latinoamericano en su conjunto? Yo creo que él va a tener un énfasis sureño, pero no va a olvidar al resto del mundo. Me parece que ese es como el balance de él. Él le habla mucho del Mercosur, de presionar al eje de izquierda desde Mercosur, pero también habla de acercarse a otros países. ¿Lo ves próximo a Brasil o lo ves próximo a México, si te fuerzas? A México, si tuviera que escoger, yo creo que lo vería próximo a México. Cuéntanos un poco, Macri, su bagaje académico. Se formó solamente en Argentina, se formó en Estados Unidos, es economista, es abogado, es sociólogo, es artista, ¿qué es? Lo que más le interesa al argentino, o lo que más le podría interesar a una comunidad latinoamericana, es entender que él fue un gerente del Boca Juniors, el gran equipo argentino, con una labor destacada. Pero lo que más ha impactado en los últimos años ha sido su labor como alcalde de Buenos Aires, que ha tenido... Del Gran Buenos Aires. Del Gran Buenos Aires, y ha tenido como, digamos, una propuesta de infraestructura que ha llevado a cabo y que ha tratado un poco de modernizar muchos de los frentes. Ha habido muchas obras y digamos que yo lo vería más como un ser hacedor, un pragmático, un ejecutivo que actúa. No quiero exagerar el argumento, pero los argentinos siempre te aclaran que no son porteños o que sí son porteños, es decir, que son de Buenos Aires o no son de Así Buenos es. Aires. Macri hizo una buena gestión en Buenos Aires, tiene legitimidad, es un voto relevante, pero Argentina no solo es Buenos Aires. ¿Cómo lo ven fuera de la provincia de la Gran Buenos Aires? Pues en la provincia de Buenos Aires ganó su candidata, ¿no? Y eso es como si le abriera la puerta de decir, ya gané la provincia de Buenos Aires, voy por la presidencia. ¿Y el resto del país? El resto del país, pues, no sabemos. Digamos, es una elección muy estrecha, realmente. Ponerme a decir va a ganar este o va a ganar otro es muy difícil. Déjame regreso al tema de corrupción, porque decías, bueno, algunos elementos de corrupción le han estallado la cara a Cristina Fernández, pero bueno, claramente el pleito con los medios estaba muy fuerte. Y el Clarín ha demostrado una y otra vez que Cristina y en general los Kirchner hicieron negocios, sobre todo inmobiliarios, resultaron inaceptables. Han ganado más de un premio de periodismo latinoamericano justamente por ese tema. Sí me sorprende que no sea algo que se juegue en la elección. Es como si la corrupción en América Latina siguiera siendo un tema que no es tan relevante frente a otros. Digamos que no solo en los casos que ha denunciado el Clarín al sur del país, en Bariloche y demás, sino el propio caso de Nisman, del fiscal que iba a denunciar todo este complot y que fue asesinado. Y que no se ha aclarado. No se ha aclarado y que, digamos, la presidenta Cristina Fernández tuvo como una presentación errática primero y después como que no ha sido claro. ¿Ves perseguida a la presidenta Fernández de Kirchner después de esto? El kirchnerismo no va a perder completamente el poder y me imagino yo, va a tener como unas salvaguardas muy grandes después de que se vaya. El tema con la corrupción es que el argentino recuerda que en la crisis del 2001 se empobreció y que el kirchnerismo lo salvó. Ese es el tema principal. Eso es un tema que lo tiene muy en la memoria. Te perdono la corrupción porque me sacaste de la barranca. Por lo menos yo recuerdo que usted me sacó de allí y pues entonces el tema de la corrupción no es tan vital. Bueno, te agradezco muchísimo esta conversación. Gracias a usted. Qué importante es este contraste entre países latinoamericanos y entender bien hacia dónde va el conjunto de su continente. Tus comentarios, tu inteligencia nos ayudan mucho a entenderlo. Muchísimas gracias. Nos vemos próxima semana, Los Corresponsales, Canal 13. Muchas gracias por estar con nosotros.